Pues muy buenos días, mis amados hermanos. Gracias a Dios estamos comenzando un nuevo año, un año difícil. Y bueno, yo le doy gracias a Dios. Para mí este domingo es muy especial. Primeramente porque, pues bueno, ha sido un año difícil el 2020, como hemos dicho y hemos aprendido. Pero también es un domingo especial porque Dios nos ha prestado la vida. Creo que Dios en medio de esta terrible situación nos ha guardado. Nos ha dado salud, nos ha dado vida y sobre todo una oportunidad más para seguir adelante siendo fieles. También estoy muy agradecido con Dios porque es un domingo especial, dado que es la primera vez que tengo la oportunidad de poder estar aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, en casa de un amado hermano Memo y su esposa Lucy. Es la primera vez, estamos orando y bueno, ya tiene tiempo que una familia que salió de nuestra iglesia, la familia González Villanueva, el hermano Gabriel y Ruth, los hermanos Gabriel y Ruth y Fer, pues bueno, empezaron a estar aquí y estamos en esta mañana primera del 3 de enero del 2021, domingo, primer domingo del año, pues en casa de nuestro hermano, gozosos de poder aprender juntos de la palabra. Pero no solo eso, estoy agradecido con Dios porque aparte de nuestra amada iglesia Bautista Filadelfia de la Ciudad de México, que fielmente ahorita por el semáforo rojo, pues tenemos que reunirnos por internet, también es un gozo para mí, hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica Emanuel en San Martín. Me da un gusto poder estar también compartiendo con ustedes a través de esta transmisión. Dios los bendiga, hermanos, saben que los amamos. Tuvimos la oportunidad de estar con ustedes el domingo pasado, qué rápido pasa el tiempo. Y pues bueno, hoy estamos aquí, repito, en la ciudad de Morelia, pues aprendiendo de su palabra y deseo de todo corazón que podamos ser edificados, podamos tener una bendición de la palabra. Creo que siempre Dios tiene algo importante que decirnos y hoy no va a ser la excepción porque Dios en su palabra es viva y siempre tiene un mensaje importante para nosotros. Y pues bueno, hermanos, ustedes que nos han seguido a través de las transmisiones en nuestra página de la iglesia, pues estamos en un tema que creo yo, por su soberanía, estamos viendo de Apocalipsis. Y yo creo que hoy más que nunca deberíamos de tener un interés bíblico sobre las cosas por venir, sobre la forma en que Dios tiene el control de todos los eventos del mundo y muy en especial en esta situación que estamos viviendo de pandemia. Y bueno, estamos hablando de Apocalipsis, la última revelación, y ahora vamos a hablar de un tema que es el tema que viene en el libro de Apocalipsis, que tiene que ver con el trono de Dios. Y bueno, vamos a buscar el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Y bueno, quiero hablar un poquito de la importancia. Miren, hoy en día, hablando de la iglesia, estamos viviendo un tiempo en donde las iglesias le dan mucha importancia a las reuniones, a la alabanza, a la parte, ¿verdad?, de la reunión y todo lo que se pueda llevar allí. Sin embargo, vamos a aprender que Dios, yo estoy convencido que en esta pandemia nos va a llevar al entendimiento de cosas más importantes. Y como dije ahí hablando del trono de Dios, vamos a ver que Dios nos va a dejar en este pasaje algo muy importante a entender de lo que Dios está buscando y esperando de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, yo te ruego que tu gracia, tu amor y tu poder se manifiesten de tal forma, Señor, que seamos retados a poder crecer en este año tan importante 2021. Gracias de antemano, muchas gracias porque tú nos has guardado, porque ha sido un año difícil, pero en medio de todo podemos voltear y ver que tu mano ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Y yo te ruego, Padre, que en este momento, en este día, en esta hora, tú tomes el control y hables a nuestro corazón a través de tu bendita palabra. Que podamos ser edificados y aprender de tu verdad de tal forma que podamos ser los hijos que tú quieres. Bendice a cada hermano que en su hogar está escuchando esta enseñanza, deseando de todo corazón, Señor, que tú quites toda opinión personal y solo resplandezca el mensaje de tu verdad.
Te lo ruego, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, pues en este respecto, quiero un poquito simplemente contextualizar el pasaje. Hemos estado estudiando en transmisiones pasadas que Apocalipsis 4 comienza con esta escena tan maravillosa donde una voz, se abre el cielo y una voz le dice a Juan que suba, una voz como de trompeta. Y vimos que la Biblia nos habla que Juan fue traspuesto del tiempo de los apóstoles a nuestro futuro, pero no solo del tiempo de los apóstoles y de la isla de Patmos, sino también al tercer cielo. Y aquí en el versículo 2 vemos lo primero que sucede cuando Juan llega al cielo. Y dice aquí Apocalipsis 4:2, dice así: y al instante estaba en el Espíritu. Está hablando Juan, está hablando de él. Y dice Juan, y al instante estaba en el Espíritu. Y vean qué increíble. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Ahora, mis amados hermanos, aquí tengo que detenerme para explicarles algo bien importante. Porque a través de las edades tenemos que entender que Dios ha revelado en la Biblia su máximo propósito. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla del tema central de la Biblia. Y obviamente me costarían horas para poderles explicar, pero en especial hablando de la Iglesia Bautista Filadelfia de la Ciudad de México y de la Iglesia Bautista Bíblica Emanuel en San Martín, han escuchado el tema que es la máxima meta de Dios, que es establecer su reino. Ahora, ¿qué es lo primero que ve Juan en el cielo? No ve un culto, no ve una multitud de criaturas, que vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué ve en el cielo? ¿Qué es lo primero? Un trono establecido. Y esa es la parte importante, porque de esto se trata. De esto se trata toda la historia del universo. No solo hablo de la historia de la raza humana, no solo hablo de la historia del ser humano, hablo de la historia del universo. De eso se trata. Toda la historia, escúchenme bien, toda la historia gira en torno a un trono. Todo tiene que ver con un trono. ¿Y quién está sentado en él? Todo se trata de un trono y quién está sentado en él. De eso se trata. No se trata de protagonismos. No se trata de hacer iglesias grandes. No se trata de hacerse famoso. Se trata de entender que toda la historia ha tenido que ver con un trono y quién está sentado en él. Ahora, la Biblia nos revela, y simplemente lo voy a platicar porque como digo, esto nos llevaría muchas horas a entenderlo, pero la Biblia nos revela que en un principio Dios tenía un gobierno de todo el universo en armonía con Él, ¿verdad? Y que este gobierno en armonía con Él estaba todo bien hasta que un día un ser llamado Lucero se ensoberbeció en su corazón y en esta arrogancia quiso ser como Dios, dice la Biblia. En Isaías 14, que no tenemos tiempo, nos revela que hace muchos siglos en el cielo hubo una rebelión donde Lucero, después llamado Satanás, quiso sentarse en el trono de Dios. Y la Biblia en Ezequiel 28 nos da el perfil de este ser, un ser que era un querubín y que él en su orgullo y en su soberbia dijo: no me falta nada más que el trono. Y a partir de ese día, el universo, no estoy hablando de la tierra, el universo entró en un caos, entró en una guerra galáctica. Pareciera algo de ciencia ficción, pero es lo que revela la Biblia. Y en Génesis 1:2, en el versículo 2 del primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 2, vemos la evidencia del caos en el que puso Satanás
la creación de Dios. Y desde ese día, escúchenme bien, desde ese día, el patrón bíblico que vemos es que todo lo que Dios hace, el diablo lo quiere destruir. Dios hizo al hombre y el diablo lo quiere destruir. Dios hizo el matrimonio y el diablo lo quiere destruir. Dios formó la familia, hablando de la extensión del matrimonio, y el diablo la quiere destruir. Y por eso, mis amados hermanos, seguidores de Cristo, tenemos que entender que desde el principio Dios ha establecido algo importante, porque a partir de allí Satanás emprendió una guerra para poder desviar a toda la creación de Dios mismo. Y por eso vamos a ver que lo primero que ve Juan es un trono. Alguien allí está sentado y todo tiene que ver con eso. Cada mañana, cada día, cuando tú te levantas, cuando empiezas tu día, tienes que tomar una decisión. ¿Quién gobierna tu vida? Y por eso hoy, que estamos comenzando el 2021, en el primer domingo, ¿verdad? Yo sé que ya vamos 3 días de este año, pero qué importante va a ser, y estoy convencido que Dios es soberano y nos está llevando a empezar el año meditando sobre lo más importante de la vida. ¿Y qué es? ¿Quién está sentado en el trono? Ahora, está bien. Este trono, vamos a ver en el libro de Apocalipsis, este trono será el objeto principal. Este trono será el objeto principal del capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Este va a ser el tema predominante en ese capítulo y el objeto predominante en el cielo. Fíjense, desde allí Dios está estableciendo un principio, está estableciendo una verdad. ¿Cuál es? Que todos tenemos que entender que Dios está dejando el tema principal de la Biblia desde el capítulo 4, porque estamos viendo que el objeto principal en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis y en el cielo, el objeto principal es el trono. Ahora, fíjense, un dato importante. El trono, hablando del trono, se menciona 19 veces, fíjense. El trono se menciona 19 veces en el capítulo 4 y en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Pero no solo eso, sino que se menciona 45 veces en el total del libro de Apocalipsis. Un Dios que no desperdicia espacio en la Biblia y que cada palabra es importante, nos da una clara idea de que al mencionar Dios en este solo libro de Apocalipsis, la última revelación de Dios al hombre, menciona 45 veces el trono, dándonos la idea de la importancia que tiene entender que todo se trata del trono y quién está sentado en él. Esa es la guerra de las edades, por los siglos, todo, desde el universo, desde la guerra galáctica entre los ángeles y después desde la formación del hombre en el huerto de Edén, todo, cada evento de la historia, cada imperio que se ha levantado en la historia de la humanidad y cada caída y cada decisión, cada individuo, todo se ha tratado. ¿Por qué lugar ocupa Dios en la vida del ser humano y de su creación? De eso se trata. Y por eso este año que está comenzando, un año difícil, yo les animo que vayamos a la Biblia y meditemos sobre el papel que juega Dios en nuestras vidas.
Y que lo más importante es que cuando estemos en la misma presencia de Dios, que cuando veíamos el versículo 1, del capítulo 4 de Apocalipsis, veíamos que Juan está representando a la iglesia, es decir, a nosotros que hemos confiado en Jesucristo, estamos en esa escena que para nosotros es futura. Y Juan está viendo que lo primero es el trono. Es Él, se trata de Dios, mis hermanos. No se trata de ti, no eres tú, no es tu fuerza. Es el poder de Dios actuando en la vida de nosotros lo que va a hacer la diferencia. Todos nosotros en este año 2021 tenemos anhelos, tenemos retos, tenemos sueños, tenemos esperanzas. Y amén, eso es bueno. Pero lo más importante es entender que Dios está esperando que lo tomemos en cuenta. Que en verdad este año sea un año, el año más importante en donde Él tome el trono de nuestras vidas. Es tiempo, en esta pandemia, donde Dios ha detenido el mundo, donde ha puesto al hombre en una posición de incertidumbre. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, seguidores de Cristo, tenemos que tomar la decisión de poner a Cristo en el mero centro, en el mero trono de nuestro corazón. Ahora, ¿qué dijo Juan? He aquí un trono establecido en el cielo, lo primero que ve. Pero ahora vamos a ver de 7 cosas, vamos a hablar de 7 cosas. Obviamente nada más vamos a ver unas pocas, porque el tiempo pues nos va a costar mucho trabajo ganarle. Es uno de los bienes no renovables, el tiempo. Pero me voy a esforzar por dejar claro esta parte importante de ver qué es lo que revela Dios alrededor de este trono. Vamos a ver algunas cosas en esta transmisión del trono. ¿Y qué vamos a ver aquí? Lo primero que vamos a ver es una de las doctrinas más importantes reveladas de la Biblia, inclusive una de las más atacadas y más malentendidas, hablando de la revelación de Dios en un Dios en 3 personas. Y mi intención no es explicar la Trinidad, porque en verdad es imposible explicarla. Dios simplemente se revela así en la Biblia, así como es imposible entender la eternidad y entender que Dios siempre ha existido, es también imposible entender quién es Él. Por eso aún en la Biblia Dios se ha revelado con varios nombres, como lo he dicho también en otras transmisiones, porque es imposible poder encerrar a Dios en una sola palabra. Dios es tantas cosas que su soberanía se ha manifestado a través de muchas formas. Ahora, pero vamos a ver que en la consistencia de la Escritura, en este pasaje en especial tan hermoso, Dios está revelándose como el Dios Trino. Y por eso vamos a dar lectura al versículo 3, Apocalipsis 4:3. Dice así la Biblia. Vimos primeramente, otra vez, en el versículo 2 de Apocalipsis 4, que ¿qué vio Juan? Un trono establecido en el cielo. Es lo primero que ve Juan en el cielo, porque eso es lo primero. Lo que importa del cielo es que Dios está allí. No es que vamos a vivir en una mansión, que Dios nos promete eso. No es que vamos a tener un cuerpo sin pecado, que Dios nos promete eso. No es que vamos a ser felices por la eternidad, que también Dios promete eso. Lo más importante del cielo es que Dios está en el cielo. Si Dios no está en el cielo, entonces el cielo no tiene valor. Es como en un hogar. ¿Qué es lo que vale? ¿Las paredes? No, las personas que viven ahí. El hogar somos nosotros, ¿verdad? En casa. En el cielo es igual. Y por eso es muy triste cuando las personas están pensando en Dios como un boleto para ir al cielo. No, es para ir a Él, para conocerlo a Él. Por eso es hermoso saber que ser cristiano es vivir en el cielo, en la tierra, porque Dios llega a nosotros. Ahora, eso no quita la bendición, repito, y el gozo que tendremos de ir en verdad a un lugar muy especial. Pero yo quiero ser enfático en esto. El corazón del tema
y lo importante de todo es que en el cielo está Dios como el centro de todo. Entonces Juan dice, he aquí vi en el cielo un trono, y dice el versículo 3, y el aspecto, ya está hablando del que está allí en el trono, dice, y el aspecto del que estaba sentado en ese trono era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Ahora, como siempre, tenemos que ir a entender la historia de la Biblia y entender los principios y patrones de la Escritura. Para Dios, cada palabra de la Biblia es importante. Nada en la Biblia es de sobra. Todo en la Biblia tiene su valor. Y Dios no desgasta tiempo y espacio para poder poner en la Biblia las palabras que son importantes. Ahora, ¿cómo comienza diciendo? Dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Ahora, aún el orden de las palabras es importante. Jaspe y cornalina. Y uno dice, y por eso es bien importante entender, porque muchas veces uno de los argumentos que escucho para entender la Biblia es que dicen, no, es que es un libro muy difícil y muy oscuro y para entenderlo y mucho simbolismo. Y bueno, tiene razón, pero lo que no se entiende es que el Apocalipsis no es un libro, es el capítulo de un libro de 66 capítulos, que son los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces, la parte importante es que nosotros entendamos que la palabra de Dios nos ha dejado un libro completo de 66 capítulos. Y si queremos entender el último capítulo de la Biblia, que es Apocalipsis, tenemos que ir viendo lo que Dios enseña en otros. Y muy en especial, cuando hablamos del jaspe y la cornalina, tenemos que irnos a Éxodo 28. No lo vamos a buscar, lo estoy platicando. En Éxodo 28, Dios habla del pectoral del sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era aquel hombre que Dios escogió para poder llevar al hombre a la reconciliación con Dios a través de sacrificios de animales. Todo con la mira al Mesías. Todo judío sincero que en verdad podía tener un encuentro con el Dios verdadero, tenía que obedecer la instrucción de la Biblia en el Antiguo Testamento, y muy en especial en el libro del Éxodo, cuando habla del oficio del sumo sacerdote para ir a Dios en lugar del pueblo. Ahora, este sacerdote, sumo sacerdote, traía en su pecho un pectoral, valga la redundancia, con 12 piedras preciosas. Y dice la Biblia que tenía hileras de piedras preciosas. Para ser preciso, eran 4 hileras de 3 piedras preciosas. Ahora, cada piedra representa a uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, los 12 patriarcas. Y cuando el sacerdote traía estas 12 piedras en su pectoral y entraba a la mismísima presencia de Dios en el lugar santísimo, al traer estas piedras estaba diciendo que traían cerca de su corazón, en el pecho, a la nación de Israel, a la presencia de Dios. Ahora, esto es muy hermoso y mucho que hablar de eso, repito, pero aquí viene la parte importante. La primera piedra del pectoral era la cornalina y la última piedra era el jaspe. ¡Qué interesante! Porque aquí Dios voltea las cosas y primero menciona el jaspe y después menciona la primera. O sea, primero menciona la última piedra y luego menciona la primera piedra de las 12. Es decir, el jaspe es la 12ª piedra del pectoral y la cornalina es la primera piedra. Ahora, la primera piedra, la cornalina, representa a Rubén, ¿sí? El hijo primero de Jacob. Y la última piedra representa a Benjamín, el último hijo de Jacob. Ahora, dice uno, ¿y eso qué?
Bueno, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios hermoso porque nos deja en estas cosas verdades eternas, escondidas solo para aquellos que buscan de todo corazón la verdad en todo el contexto de la Biblia y no en un solo versiculito de la misma. ¿Qué dije yo? Que la cornalina representa la primera piedra, que es Rubén, y jaspe representa la última piedra, ¿verdad? Que es Benjamín. Ahora, vamos a ver lo que representa esta última piedra, que es la primera mencionada. ¿A quién representa? A Benjamín. No nos hagamos bolas. Ahora, ¿qué significa Benjamín? Vamos a ver. Benjamín significa hijo de mi diestra. Increíble. Dice Hebreos 4 que el Hijo, Jesucristo, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Increíble. ¿Qué está diciendo Dios en este pasaje? Obviamente, siempre que vemos un trono en la Biblia y alguien sentado, pensamos en el Padre Celestial y estamos en lo correcto. Pero cuando Juan hace énfasis en estas piedras, ¿verdad? Diciendo que estamos en esta Benjamín, él hace hincapié en estas piedras y menciona esta primero, está diciendo que el que está allí es el hijo de mi diestra. Pero no solo eso, también la palabra Rubén significa hijo único. El hijo de mi diestra y el hijo único representados en este trono. Ahora, creo que no es necesario insistir mucho en el entendimiento y la implicación de ello. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que de principio a fin, porque son 12 piedras, desde la primera a la última, de principio a fin estamos viendo al hijo de su diestra y al hijo único. ¿Qué está diciéndonos la Escritura, mis amados hermanos? ¿Qué estamos viendo aquí? La conclusión hermosa es entender que lo primero que ve Juan es un trono establecido en el cielo y al que está ahí dice con piedra, con aspecto de piedra de jaspe y de cornalina. Jaspe y cornalina, Benjamín y Rubén, el hijo de mi diestra y mi hijo único. El hijo único del Padre, ¿quién es? Es Jesucristo. Así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vean la palabra clave, unigénito, que es el Hijo único. Así que de una forma soberana, sabia, Dios está identificando al del trono con la persona de Jesucristo. Y esto va a ser muy importante para aquellos que creen que Cristo no es Dios, cuando en verdad la consistencia de la verdad escritural es que Él es Dios. Y por eso estamos viendo en estas dos piedras que ve en la apariencia del que está sentado en el trono, Juan, vemos los dos aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente su gloria, ¿verdad? El hijo de mi diestra. El hijo de mi diestra, el que está sentado al lado en la gloria. Pero también el único hijo, porque habla de su humanidad derramando su sangre en la cruz. Otra vez, el pasaje más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, qué hermoso, porque de eso se trata la vida del hombre. De eso se trata la historia del universo. Entender que en un tiempo de la eternidad, cuando vino esta rebelión, Dios diseñó un plan para volver al original del propósito de la eternidad, que era tener a un Dios en el trono y a toda su creación adorándolo. Y para ello fue necesario, escúchame bien, para ello fue necesario que Dios hiciera hombre. Y en esa condición de hombre
caminar hacia el Calvario y morir en una cruz, declarando así la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, pero muy bien dice Efesios 1, sobre principados y potestades. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz y resucitó al tercer día, obtuvo la victoria sobre el propio Satanás y se ha colocado como el único que tiene el poder y autoridad en todo el universo. No solo estoy hablando de la tierra, en todo el universo. Así dice Filipenses 2:11. Dice que en ese tiempo toda lengua, toda tribu, confiese que Jesús es el Señor. Así que, mis amados hermanos, cuando vayamos, a Apocalipsis y veamos, por ejemplo, este versículo, cada vez que vayamos recordemos, ya entendí. En el cielo, el centro de todo tiene que ver con nuestro Dios. Pero no solo hablando del Padre Celestial, sino del mismo Señor Jesucristo, representado en las piedras de jaspe y de cornalina, como el Hijo único y el Hijo de mi diestra, en esta posición que por la eternidad Él se ganó por su obra perfecta, completa y maravillosa en la cruz del Calvario. Así que ser cristiano, mis hermanos, no se trata de ir a una reunión religiosa, no se trata de practicar una lista de normas. Se trata de tener en el centro de nuestra vida, al Señor Jesucristo. De eso se trata. No se trata de opiniones personales. Hoy en día, hermanos, con tanto grupo religioso, inclusive cristianos sinceros, haciendo divisiones, que si yo tengo la verdad, que si yo digo lo que soy, y que lo mío está bien y lo tuyo está mal. ¿De eso qué? No tiene nada que ver si Dios no está en el centro, si Dios no está gobernando tu vida, si en verdad no tienes claro quién es Jesucristo y cómo vino hace 2000 años para derramar su sangre por ti y por mí. Ahora, el pasaje continúa y vamos a ver qué dice en el versículo mismo. Continúa diciendo, primeramente, alrededor del trono, dice allí, en el trono vi a uno con vestido de jaspe y cornalina. Y dice, y había alrededor del trono, aquí voy a meter un paréntesis y entonces vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad, pero aquí quiero mencionarlo por orden expositiva del texto. El versículo 3 de Apocalipsis 4 continúa diciendo, y había alrededor del trono, otra vez, vean, ¿cuál es el tema? El trono. ¿De qué se trata todo? Del trono. Dice, había alrededor del trono un arco iris, ¿verdad? Dice, semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, ¿cuál es el asunto? Dice aquí, y pues tenemos que entender a las palabras literales de la Biblia. Dice que el trono tenía alrededor un arco iris. Si ponemos atención, está hablando de que este arco iris rodea el trono. Es decir, el arco iris que está viendo Juan no es un medio arco, es un círculo perfecto. Escúchenme bien, lo que está viendo Juan no es un medio arco, es un círculo perfecto. Y aparte dice que aparte de los colores que de seguro sabemos que Dios dejó desde Génesis 9, cuando hizo el pacto con Noé, sabemos que Dios hizo un pacto con Noé para que ellos pudieran entender que Dios los había amado, cumpliendo el pacto de que ya no iba a venir un diluvio, ¿verdad? Ya no iba a venir ningún diluvio sobre la tierra, para que pudieran en verdad entender que Dios, poniendo su arco, ya no iba a venir un juicio de agua sobre la tierra. Pero ahora, la parte importante es que Dios está mostrando nuevamente en esta escena celestial un arco iris, pero ahora es un arco iris completo, no la mitad. Y es un arco iris color esmeralda. Ahora, ¿cuál es el asunto? Tenemos que entender cuál es el asunto. Desde la tierra,
Vean qué gran importancia, tiene, y qué importante es entender cada verdad de la Biblia. Vemos que desde la tierra, el arco iris, ¿cómo se ve? La mitad. En la tierra vemos la mitad del arco iris, ¿verdad? Pero en el cielo, ¿qué estamos viendo? Un círculo completo. Ahora, recordemos, como digo, cada verdad que viene en la Biblia no la podemos aislar en el libro solo que leemos. Por el contexto de la Biblia sabemos que el arco iris representa el pacto de Dios con el hombre para no traer diluvio sobre la tierra, ¿sí? Ahora estamos viendo un círculo completo. La Biblia dice que cuando Dios ve el arco en el cielo, hablando del arco iris que sale cuando llueve, Dios recuerda el compromiso con la raza humana de no traer juicio de agua sobre la tierra, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo un círculo completo, no la mitad. Ahora, ¿cuál es la implicación? El círculo completo habla de la eternidad, porque ¿dónde comienza un círculo y dónde termina? Es un círculo, no tiene principio y fin. Ahora, eso es lo que se ve en el cielo. Pero ¿cuál es la implicación de que en la tierra veamos la mitad y en el cielo lo veamos completo? Bueno, en el cielo veremos la realidad completa. Hoy en día muchas cosas no las entendemos. Hoy en día muchas personas inclusive cuestionan la existencia de Dios bajo su argumento de que ven que hay mucho dolor e injusticia en la tierra. Y muchas veces nosotros tenemos en nuestro corazón, quizás cuando nos lanzan esos cuestionamientos, pues esas dudas de qué está pasando, ¿verdad? Pero lo más hermoso es entender que no estamos viendo todo. Y lo hermoso es que en el cielo veremos lo completo del propósito de Dios. En la tierra nunca vamos a poder ver todo el arco iris, pero en el cielo vamos a ver el arco iris completo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Vemos el trono de Dios, vemos al Hijo de mi diestra, al Hijo único representado en ese trono, y ahora vemos un arco iris completo, color esmeralda. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia nos habla, en medio de este hermoso trono, que Dios todavía se acuerda de sus pactos. Es decir, este Dios, sentado en su trono, dispuesto a cumplir sus propósitos, ve ahora sentado un arco iris completo en sus pies, recordándole que Él es un Dios perdonador. El Dios de la Biblia no es un Dios de rencor, un Dios de odio, es un Dios de amor. Es un Dios que tomó la iniciativa hace 2000 años para reconciliarse con el hombre, para reconciliarse contigo y conmigo. Un Dios que ha puesto todo a nuestro favor en la cruz y que Él en ese trono está recordando, por favor, que Dios quiere perdonar. Ahora, qué importante, mis amados hermanos, otra vez meditando sobre el primer domingo del año, qué importante es entender que este año lo veamos como el año del perdón. El año en que Dios va a hacer su obra a través de nuestro testimonio. Hay muchas personas que tú conoces que están sufriendo, que están con incertidumbre en esta pandemia. Quizás muchos de los que tú conoces han perdido un ser querido con esta terrible enfermedad. O muchos están enfermos sin esperanza en algún hospital o en su casa. Y es muy importante, hermanos,
que entendamos que Dios nos ha puesto como aquellos que traemos en nuestras manos la preciosa salvación en la sangre de Cristo, y debemos de tener el corazón, la voluntad de llevar el perdón de Dios a las personas. ¿Y cómo se hace eso? A través de tu testimonio con la fidelidad a Dios, tomando las sagradas escrituras y llevando el mensaje de amor en la persona de Cristo. Ese es el mensaje que Dios está dejando en este trono. Qué hermoso que después de mostrar primeramente su persona en este trono, Dios muestra este arco iris, en donde Dios está diciéndole al hombre: todavía hay esperanza. El color esmeralda habla de vida en la Biblia. Así que está diciendo: yo soy un Dios que tengo un pacto con el hombre. Y ese pacto es que no voy a traer juicio si ellos se arrepienten. Ahora, me voy a adelantar un poco. Cuando entremos al capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a entrar en la historia más terrible de la raza humana. Vamos a entrar en el momento cuando la ira de Dios va a ser derramada sobre toda la tierra. Pero qué hermoso es ver que Dios no es un Dios de juicio como primera cosa, sino es un Dios de amor y de perdón. Y por eso en este año, mis hermanos, yo no sé cómo está en nuestras vidas, yo no sé cuántos errores hemos cometido, todos hemos cometido muchos errores, y este año que termina, de seguro cometimos errores. Pero hoy, el primer domingo del 2021, es el día en que yo te invito, hermano, a buscar la oportunidad de vivir un año en el perdón de Dios. En el momento en que tú te confiesas pecador y confiesas tus pecados, el Dios del arco iris completo te perdona y te invita a tomar decisiones que puedan hacer una diferencia en tu vida este año. Ahora, vamos a brincarnos hasta el versículo 5, Apocalipsis 4:5. Vamos a dejar para después los otros pasajes que están en el 4 particularmente, porque vamos a hablar del Dios Trino. Estamos hablando de que Juan lo primero que ve en el cielo es un trono establecido, y ve a este hombre con una piedra de jaspe y una de cornalina, y ya vimos que habla de Jesucristo. Vemos al Padre, vemos a Cristo, pero ahora vamos a ver al Espíritu Santo, porque dice aquí el versículo 5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y eso lo vamos a ver más adelante. Dice: y delante del trono, vean, y delante del trono, vean cuántas veces aparece la preeminencia del trono. Y delante del trono ardían, ¿qué? 7 lámparas de fuego. Ah, caray, ¿qué es eso? Esas lámparas de fuego, ¿qué representan? El mismo texto lo explica, las cuales son, ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. Ah, caray, ¿Dios tiene 7 espíritus? No. Compara la escritura con la escritura. En Isaías 11, Dios habla de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Espíritu de temor, espíritu de sabiduría, espíritu, ¿verdad? Y ahí habla de 7 cosas. Entonces, en realidad no son 7 espíritus, igual como la Trinidad, sino es un solo espíritu con 7 manifestaciones en su carácter. Y repito, tiempo nos faltaría, pero de tarea, quien quiera puede leer Isaías 11 y ver que ahí cuentan 7 características del Espíritu Santo. Así que, viendo lo que está aquí, Juan está viendo, ahí está Isaías 11, Juan está viendo la manifestación de la Trinidad, porque primeramente en el versículo 3 menciona a Jesucristo a través de estas piedras, y primeramente en el trono siempre visualizamos al Padre, pero ahora en el versículo 5 estamos viendo la presencia del Espíritu Santo.
Así que la Biblia, de forma consistente, hablando del trono y de quién está sentado en él, está hablando del Dios Trino. Pero vamos a ver aquí algo importante, porque estos 7 espíritus de Dios los veíamos en el capítulo 1 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Aquellos que han visto las misiones pueden leerlo en la Biblia. ¿Y en dónde estaban estos 7 espíritus? Hablando del Espíritu Santo, ¿dónde estaban? Estaba en la tierra. Así dice Apocalipsis 3, que el Espíritu Santo estaba en la tierra. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Ahora están en el tercer cielo, hablando de estos 7 espíritus que representan el Espíritu Santo. Ahora, espero me estén siguiendo. Y este punto es muy importante, porque hemos hablado de que en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, estamos viendo que el cielo se abre y Juan oye una voz que le dice, como de trompeta, que le dice, sube acá. Y en el instante vemos a Juan viendo un trono establecido en el cielo, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahora, aquí viene la parte importante y espero me estén siguiendo. En los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, vemos a los 7 espíritus de Dios, que son el Espíritu Santo, en la tierra. Pero ahora vemos un cambio de lugar del Espíritu Santo. ¿Ahora dónde está? En el cielo. ¿Y eso qué implicación tiene? Es una implicación doctrinal y teológica muy importante. Ahora, como dije, estos 7 espíritus son la representación del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, cada vez que ustedes vean en la Biblia 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo, porque son las 7 manifestaciones de él reveladas en Isaías 11. Ahora, vamos a ver algo muy importante, porque como lo he dicho, la iglesia ya no aparece en la tierra a partir del capítulo 4. Y como lo hemos visto, Juan está representando a esta iglesia siendo llevada al cielo a través de la promesa que estamos esperando, que la Biblia llama el arrebatamiento, revelada en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, muy en especial versículos 16 y 17. Ahora, muchos cristianos siguen dudando de si la iglesia se va antes de la tribulación, o en medio de la tribulación, o después de la tribulación, que ya estudiaremos muy a detalle en el libro de Apocalipsis lo que es la tribulación, porque es el tema principal, hablando proféticamente, que revela Apocalipsis. Ese tema lo vamos a ver del capítulo 6 al 19, nada más para que tengamos idea de cuánta información Dios da de ese tiempo. Pero, importante, hermanos, hemos dicho que la iglesia se va antes, porque vemos a Juan representando a la iglesia en el capítulo 4. Pero otro argumento más, y con esto quiero ir terminando nuestra reflexión de este día. El Espíritu Santo, el día de hoy, desde Hechos 2, mora dentro de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él ha formado la iglesia, que espiritualmente es el cuerpo de Cristo y el pueblo actual de Dios. Ahora, dice Apocalipsis 4:5 que el Espíritu Santo está en el cielo. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Pues en el cielo. Vamos a buscar 2 Tesalonicenses, que habla de esta importancia de entender que la iglesia no va a vivir la tribulación. Y el testimonio es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice aquí Tesalonicenses 2:1, a Tesalonicenses 2:1, dice lo siguiente. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, cuando habla de la venida de Cristo, no está hablando del arrebatamiento. Está hablando de cuando Cristo viene sobre el monte de los olivos y pisa físicamente, donde dice la Biblia
que todo ojo le verá, porque será como el relámpago que sale de un lugar a otro extremo. Eso es la segunda venida. El arrebatamiento no. En el arrebatamiento, la Biblia dice en Tesalonicenses 4 que Cristo está en el aire y la iglesia sube a encontrarse con Cristo. Pero cuando habla de la segunda venida, está hablando de 7 años después de que la iglesia se va, cuando Cristo pisa sobre el monte de los olivos. Y dice la Biblia que va a haber un terremoto y se va a dividir en dos el monte. Pero bueno, a lo que voy es esto. Vamos a ir viendo cada palabra de la Biblia y entender las implicaciones teológicas y doctrinales para la esperanza del cristiano. Dice Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, Pablo sabe que hay muchas mentiras en torno y confusión en torno a la verdad del arrebatamiento. Porque muchos están confundiendo el arrebatamiento con la segunda venida. Entonces Pablo, fíjense, hace 2000 años por el Espíritu Santo, ya dejó el testimonio en la Biblia para no confundirnos. Y dice aquí, no os mováis de vuestro modo de pensar fácilmente, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Está diciendo Pablo, ya después de Apocalipsis, todo lo que venga es chisme, es mentira. La verdad absoluta de la palabra de Dios revelada al hombre se cerró con este libro que estamos estudiando. Y dice Pablo, tengan cuidado, no escuchen nada y no se muevan fácilmente de la verdad de la Biblia en torno a su segunda venida. Dice, en el sentido, fíjense que era lo que se estaba mintiendo, infiltrando como una mentira, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense, desde hace 2000 años se habla de que ya Cristo vino. Hay una secta que dice que Cristo ya vino en 1914 en la Primera Guerra Mundial. Mentira como ninguna otra mentira. Lo que sigue. Nadie os engañe, fíjense, en ninguna manera, porque no vendrá, fíjense, y está hablando de la segunda venida. No está hablando del arrebatamiento. Dice, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Cada vez el apartarse más de la verdad de la Biblia. Y cada vez, mis amados hermanos, estamos viendo que iglesias enteras, grupos cristianos completos, se están apartando cada vez más de la verdad. Y fíjense que cada vez más yo en las redes sociales veo videos que se esfuerzan vehementemente por cuestionar la verdad del arrebatamiento. La verdad de que Dios se va a llevar a su iglesia en las nubes, que van a desaparecer millones de personas en el mundo. Y yo lo he dicho y lo sostengo. Creo, no soy Dios, porque ahí puede ser que estoy mal en mi interpretación. En la verdad está en la Biblia, pero de lo que voy a decir ahorita. Yo creo que la pandemia va a continuar hasta que la iglesia sea arrebatada, para que el mundo sea cada vez más engañado y no se dé cuenta de ese evento tan increíble que viene. Pero qué increíble es, repito, que muchos que se dicen cristianos no están creyendo en la verdad del arrebatamiento. Eso es la apostasía, cada vez apartarse de las verdades de la Biblia. Pero no solo eso, porque dice aquí, y se manifieste, fíjense, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, la segunda venida de Cristo no va a venir hasta que la iglesia profesante se aparte completamente de la verdad. Pero no solo eso, se tiene que manifestar ¿quién? El hombre de pecado. ¿Quién es ese? El hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado? El hijo de perdición, la Biblia lo revela, se le llama anticristo. Ahora, el problema es que a veces en nuestra mente, cuando pensamos en anticristo, pensamos en las películas de Hollywood y pensamos en un hombre perverso que está ahí fraguando un plan negativo y malo para destruir al hombre con una marca acá atrás, el 666. No.
El anticristo va a ser una completa imitación y réplica de Cristo. Para Dios es el anticristo. Para la raza humana que no tiene a Cristo, va a ser Cristo. Eso es muy importante entenderlo. Va a ser un hombre enigmático, un hombre carismático, un hombre agradable, un hombre de mucha presencia. Bueno, la Biblia dice que su segunda venida no puede venir hasta que se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a hacer este hombre? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿en dónde? En el templo de Dios. ¿De qué hablábamos que se trata la historia? De un trono. ¿Y quién está sentado en él? Pues una de las metas máximas del anticristo, que va a ser poseído por el mismo Satanás, va a ser tomar el lugar de Dios en la tierra. Y dice que se va a sentar en el templo de Dios. Y dice, no, ¿cuál templo? Mucha información, pero la Biblia profetiza que se va a reconstruir el templo de Salomón, y bueno, y todo eso. Pero bueno, dice que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la manifestación máxima del anticristo, usurpando el lugar que solo Dios tiene. Ahora, brinquémonos el versículo 5 y vayamos al 6. Ahí es. Dice, y ahora vosotros, fíjense, ¿el escenario cuál es? Dice Pablo, no nos engañemos de la segunda venida como que ya viene, porque no va a pasar hasta que venga el apartamiento de la verdad y se manifieste ¿quién? El anticristo. Ya estoy diciendo mis palabras. Bien. Tiene que pasar primero eso antes de la segunda venida, es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Pero vean lo que dice, muy importante, aquí ya viene la conclusión de lo que quiero dejar en sus corazones. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿De qué está hablando? Del anticristo. ¿Qué detiene que el anticristo se manifieste? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene al anticristo? Versículo siguiente. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya el diablo ya ha preparado una estrategia para que en cualquier momento se manifieste el anticristo. Pero hay algo que lo detiene, dice Pablo. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, eso que lo detiene, a su vez se ha quitado de en medio. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que está deteniendo la manifestación total de este hombre anhelado por todo el mundo? Es el líder mundial que va a traer la paz aparente en todo el mundo. Es el líder mundial que va a traer la economía próspera en todo el mundo. ¿Qué lo está deteniendo? Él, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Y saben qué es ese él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya está en el cielo, según Apocalipsis 4:5. Pero desde el versículo 1, Juan se fue. ¿Quién tiene al Espíritu Santo en su corazón el día de hoy? La iglesia. Así que, otra vez, mis hermanos, la iglesia no pasa por el tiempo donde el anticristo gobierna la tierra. Nosotros, los que hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo, no debemos tener miedo que si la marca de la bestia, que no te vacunes contra el coronavirus porque el diablo te va a lavar el cerebro y no sé qué. Eso no va a pasar con nosotros. No estoy diciendo que no sea una preparación para que al futuro se use todo esto como un control total. No estoy hablando de que eso no vaya a pasar. Lo que estoy diciendo es que si tú y yo confiamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos vamos a ir antes de que se manifieste el hombre de pecado y la apostasía. Es decir, Dios está diciendo que en cuanto el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se vaya en el arrebatamiento, que somos nosotros yéndonos, en ese momento como un coche, yo así lo veo. Yo pienso que todo este evento del anticristo que ya quiere entrar en el escenario mundial es como un coche que está con el acelerador al fondo y el freno a la vez. El freno está deteniendo el coche, ¿verdad?
Cuando el freno se quita, el coche va a arrancar con una gran velocidad. Ese freno en el sentido espiritual es el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cuando la iglesia se vaya al cielo, el freno, lo que detiene al misterio de la iniquidad, al anticristo, se va a manifestar increíblemente. No sé cómo, pero de alguna forma, después de que la iglesia se vaya con el Espíritu Santo, se va a presentar el anticristo. No sé si el siguiente domingo, luego, de que se note que se desaparecieron millones de personas, no sé qué argumento va a dar. Los extraterrestres se los han llevado, se llevaron a los locos, a los fanáticos, a aquellos que nada más leían la Biblia. ¿Quién sabe qué va a manejar? Pero lo que sí me queda claro es que el Espíritu Santo ya no está en la tierra, porque la iglesia se ha ido al cielo. Y por eso, mis amados hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, no va a vivir la manifestación del anticristo, porque dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo? Cuando eso que detiene, que es el Espíritu Santo, se ha quitado. Así que, mis amados hermanos, para terminar, estamos corriendo, no pude romper mi tradición de extenderme en el tiempo, ¿verdad? Comencé el año con una predicación extensa, pero ¿qué tenemos que decir, hermanos? Dios el Padre espera, fíjate bien, Dios el Padre espera que antes de que venga el juicio, las personas depositen su confianza en el Hijo único. Eso es lo importante, hermanos. Así que para concluir, para terminar, mis amados hermanos que me están escuchando de la Iglesia Bautista Bíblica Emanuel, mis amados hermanos de nuestra iglesia local, Iglesia Bautista Filadelfia de la Ciudad de México, mis amados hermanos aquí en Morelia, físicamente presentes, podemos concluir que Dios en su soberanía, en este primer domingo del 2021, nos está llevando a la importancia de entender que todo se trata de un trono y de quién está sentado en él. Hoy, cuando más que nunca sabemos que los eventos futuros de la manifestación del anticristo está pronto a salir, hoy más que nunca debemos de tener la confianza de que Jesucristo quiere que nosotros vivamos una vida en donde Él está en el trono. Pero no solo eso, mis hermanos, sino una vida en donde amemos a las personas lo suficiente como para llevarles la salvación a sus corazones, para que ellos sean parte del arrebatamiento, para que esas personas no tengan que pasar por el tiempo de gran engaño que vivirá este mundo por haber rechazado la verdad del Evangelio. Así que, mis hermanos, yo les animo, aquí y ahora, y allá donde me escuchan, y ahora, tomemos la decisión resuelta de empezar el 2021 con una decisión de entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, de entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos al Dios que dio la vida por nosotros, no escatimando nada. Así que vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias porque en la Biblia vemos el hermoso testimonio de tu verdad. Señor, nos has revelado que tú tienes todo en tus manos, que lo más importante eres tú. Todo se trata de ti, Señor, no de nosotros. Hay un trono en el cielo que es el centro de atención. Y hoy estamos aquí en el primer domingo del 2021 recibiendo esta verdad como una señal de que tú esperas de tu iglesia un compromiso hacia las cosas tuyas, una vida, Señor, diferente.
Eres un Dios, como vimos, perdonador. Ese arco iris te recuerda el pacto de amor y perdón sobre la raza humana. Y yo sé que nosotros, mis hermanos que escuchan a través de la transmisión, mis hermanos que están aquí, sabemos que te hemos fallado de alguna forma en algo, pero hoy, este domingo primero del año, te pedimos perdón y te pedimos que renueves nuestro corazón para empezar un año diferente, un año donde tú seas lo importante, donde tú tomes las riendas de nuestra vida, donde podamos establecer un plan de consagración, donde tú en verdad estés en cada decisión importante que tomamos. Señor, te doy gracias por mis hermanos de la Iglesia Filadelfia, por mis hermanos de la Iglesia Emanuel, por mis hermanos aquí de Morelia, porque podemos estar en esta tarde, en este momento, poniéndote en tus manos nuestras vidas. Señor, queremos que este año sea el mejor de nuestras vidas en lo espiritual, que sea el mejor en el deseo de servirte y de vivir una vida de testimonio. Padre, tu regreso por tu iglesia está muy cerca y qué importante es que mantengamos un corazón entregado a ti. Te doy muchas gracias por la oportunidad de estar con vida en este domingo y comenzar el año con un denuedo en nuestro corazón para servirte. Te pido que tú produzcas en cada hermano que está escuchando el deseo de servirte y entregarse como nunca en este año 2021. Te lo ruego todo en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mis amados hermanos, hermanos de la Iglesia Emanuel, mis amados hermanos de la Iglesia Filadelfia, pues es una bendición poder estar compartiendo la palabra a través de las redes, del Facebook. Y pues bueno, gracias a Dios porque a pesar de la distancia podemos conectarnos en un mismo corazón. Que Dios me los bendiga, hermanos, que tengan un excelente 2021, que sea el mejor de todos y seguimos adelante. Nos vemos en la siguiente transmisión y pues bueno, a seguir adelante, hermanos, en los retos. Gracias a Dios. Bendiciones, hermanos.